Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Abordamos hoy, dentro de este punto, dentro de este apartado en el que estamos, Dios realiza su designio, la divina providencia, pues abordamos 3 puntos, del 306 al 308, que tienen como título La providencia y las causas segundas. El primero de los puntos, el 306, dice así: Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios, del Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras, y de cooperar así a la realización de su designio. Bueno, la afirmación de este punto 306 es una afirmación que mantiene al mismo tiempo dos puntos. Por una parte, la soberanía de Dios. Hablar de que Dios es soberano es hablar de una independencia en su obrar, que Dios actúa por sí mismo, por su propia voluntad, por su propia decisión. Es plenamente soberano. Entendida bien esta palabra, que siempre cuando hemos hablado de este concepto, pues me habéis escuchado inmediatamente hacer una precisión, de decir, bueno, que Dios es plenamente soberano, no quiere decir que sea caprichoso, porque nosotros decimos, yo hago lo que me hace mi soberana gana, mi real gana. Entonces, bueno, pues solemos utilizar ese término muchas veces en un sentido que no es santo, que casi es identificar la soberanía de nuestro obrar, pues casi como con un pecado en el que nuestra pasión y nuestro capricho es el que es el motor de nuestro obrar, y no el amor. Bueno, aquí hay que decir que la soberanía de Dios se identifica con el amor como motor de sus obras. Dios actúa plenamente, con una plena libertad, y al mismo tiempo el amor es el que le mueve, porque Dios es amor. Luego, dejarse mover por el amor o ser el amor el que mueve todas las acciones de Dios es lo mismo que ser libre, porque Dios es amor. Bueno, afirmación primera, pues, la plena soberanía de Dios. Que a Dios no le ata nada. Dios es soberano y está por encima de todas las cosas. Y al mismo tiempo, este punto 306 dice algo que podría parecer contradictorio. Y es que decir que Dios es soberano no es decir que Dios actúa aislado o sin hacer que concursen con él todas las criaturas. Dios es soberano, sí, pero no es individualista en la forma de llevar adelante las cosas, sino que su soberanía tiene la capacidad de implicarnos a todos en su obrar. Eso es una imagen de Dios que enseguida crea comunidad en su entorno, enseguida nos introduce en su comunidad. Dios no es solitario, es un Dios trinitario, y además ese estilo comunitario, podríamos decir que se ve patente en la forma de hacer las cosas por parte de Dios, ese estilo comunitario de asociarnos a su obrar. Como siempre que echamos mano del ejemplo de la familia humana, ¿no?, para iluminar desde ella el ser de Dios. Vamos a ver quién es un buen padre o una buena madre. El que por amor a sus hijos lo hace todo, se lo da todo hecho. Ojo, que esto es un pecado a veces de padre o de madre.
un pecado de padre y de madre es tener un tipo de amor por los hijos, que es un tipo de amor de sobreprotección, casi anularles, hacerles inútiles, dárselo todo hecho. Y eso no es más amor, eso es un amor equivocado, mal planteado, mal dirigido. El verdadero amor paternal y maternal no consiste en darle todo hecho al hijo, sino integrarle, hacerle responsable, hacerle corresponsable de las tareas de la familia. De manera que cuando el padre o la madre puedan decir, hemos hecho esto, pueda decir verdaderamente, hemos hecho esto, y sea verdad que lo han hecho los padres, pero sea verdad también que lo han hecho los hijos, que los hijos se han sentido protagonistas, ¿no? Juntamente con los padres, pues en una tarea determinada, bien sea pues en el arreglo de la casa, bien sea en el trabajo comunitario del jardín o lo que fuere. Poned el ejemplo que queráis. Es decir, que la verdadera paternidad y la verdadera maternidad son aquellas que consiguen que el hijo se dignifique participando de la responsabilidad que tienen los padres y la madre. Esa es la verdadera paternidad y maternidad. Bueno, pues trasladando el ejemplo a esa soberanía de Dios. Así es también Dios, que quiere que su soberanía se lleve a cargo con el concurso de las criaturas. Esto a nosotros nos cuesta un poco entender, porque a veces, cuando en nuestro quehacer nos ponemos pues a ser, entre comillas, prácticos, dice uno, quita, que ya lo hago yo solo, porque si empiezo a pedir que me ayuden en esto y en lo otro, me van a dar más trabajo que lo que me van a ayudar. Entonces, a veces a nosotros nos es como más práctico hacer las cosas en solitario, sin pedir ayuda, porque es que me van a liar, y en el fondo me van a dar más trabajo. Es nuestro espíritu individualista al que le cuesta mucho saber aprender a delegar y aprender a hacer las cosas, nos cuesta muchísimo. Entonces, con frecuencia dice, mira, prefiero trabajar yo más, pero lo hago a mi manera y nadie me estorba y no tengo que andar rectificando porque no. Bueno, no es ese el estilo de Dios. Dios no es individualista, y a Dios no le estorbamos. Fíjate que el hombre podría ser una especie de estorbo para Dios, porque muchas veces no hacemos las cosas conforme a su voluntad, porque con mucha frecuencia no somos dóciles a la acción de su gracia, y podría decir, mira, quita de en medio, quita que. No, sin embargo, no es ese el estilo de Dios. El estilo de Dios es el de asociarnos a su obra, el de integrarnos con Él, y es mucho más, como me habéis oído en este programa, es mucho más signo de la grandeza de Dios hacer que no meramente hacer. Y Dios hace hacer, Dios suscita en nosotros colaboración, coprotagonismo, etcétera. O sea que por una parte hemos afirmado la soberanía de Dios, y por otra parte afirmamos que Dios a todas las criaturas nos ha introducido en la colaboración con Él. Dios no únicamente ha dado a las criaturas la existencia, sino también les ha dado una dignidad, la dignidad de ser causa y principio unas de otras, de cooperar a la realización de todo, causa y principio, etcétera, de estar plenamente integrados en lo que hacemos. Podríamos decir al mismo tiempo que todas las obras en las que estamos entregados día a día, ¿no? Nuestro trabajo, nuestro quehacer, son obras nuestras y al mismo tiempo son obra de Dios. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Dios es la causa primera y nosotros somos la causa segunda. Nosotros y las criaturas somos las causas segundas. Es verdad que Dios también puede actuar directamente. A veces Dios en su soberanía
no siempre tiene que actuar en el mundo a través de las causas segundas. Dios es soberano y puede, y de hecho, de vez en cuando, o cuando Él lo estima, hace milagros, interviene con la plena soberanía propia de Dios, y a Dios nadie le puede pedir cuentas por ello. Pero de ordinario, Dios lleva adelante su obra a través de las causas segundas, que son las criaturas, a través de las propias leyes de la naturaleza, a través del concurso de nuestro obrar. Y por eso Dios nos llama a la santidad, porque en la medida en que buscamos la santidad, somos mejores cooperadores con Dios, y si no estamos estorbando, no estamos cooperando con su obra. Bueno, entonces diríamos que, resumiendo, la doctrina sobre cómo se entiende la providencia es la siguiente: Dios es la causa primera, pero nosotros somos la causa segunda, y de ordinario Dios actúa en el mundo a través de las causas segundas. Y cuando un padre está cuidando a sus hijos, Dios está cuidando a esos hijos a través de los padres, etcétera. Por eso recuerdo que cuando hablábamos del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, etcétera, o del cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, me acuerdo que os decía que a veces a los niños, yo recuerdo también en mi infancia, que a veces alguien te preguntaba: ¿y tú a quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? ¿A quién quieres más? ¿A tus padres o a Dios? Bueno, obviamente sabemos que esa pregunta, ¿a quién quieres más, o a tus padres o a Dios? Bueno, pues tiene una respuesta en el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero quizás, fijaros bien, no está bien planteada la pregunta, porque en el fondo lo que tenemos que dar a entender, hacer entender, es que cuando yo recibo el amor de mis padres, estoy recibiendo el amor de Dios. O sea, que mis padres son causa segunda, a través de los cuales yo recibo ese amor que es la causa primera de todo. O sea, no es uno u otro, sino que las causas segundas son instrumento a través del cual Dios se manifiesta. Dios no únicamente ha dado a este mundo la existencia, sino que les da la dignidad de participar en su obra. Es una gran dignidad. Y esto no significa que Dios sea débil, y entonces como es débil necesita ayuda. No. Precisamente remarca mucho más la grandeza de Dios. El hecho de que sea capaz de llevar a cabo no únicamente la creación del mundo, ¿no?, sino la obra transformadora del mundo. Qué poderoso es Dios, que lleva a cabo la obra de transformación del mundo y de desarrollo del mundo a través de instrumentos que son imperfectos, como somos nosotros, ¿no? Qué bueno tiene que ser el pianista para ser capaz de sacar una melodía, pues una melodía impresionante, pues con unas teclas del piano que son muy limitadas, ¿no? Y aun siendo tan limitadas las teclas del piano, que alguna está muy desafinada y la otra no sé qué, sin embargo, Dios es capaz de hacer una melodía impresionante con esas teclas, con esas notas desafinadas del piano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.